Queremos completar la tabla siguiente que trata de información sobre las funciones de depósito exponenciales en forma de f de x es igual a por b levantado al poder de x, donde a sería la cantidad inicial y b, la base, es igual al factor de disminución, que es igual a 1, r. Donde r se expresa la tasa de disminución como decimal. Mirando estas primeras dos filas, aviso cómo se dará la tasa de decreción como un porcentaje. Queremos convertir estas a decimales, y luego encuentre el factor de disminución. Así que esta columna aquí sería ER, la tasa de disminución como decimal. Esta columna aquí sería B donde B es igual a 1, R. Por lo tanto, primero queremos convertir el 18% a un decimal. Para hacer esto, si podemos recordar que 1% es un número en comparación con 100, hace que la conversión sea de forma justa. 18% es equivalente a 18 o 18 dividido por 100. Para convertir un porcentaje a un decimal, dejamos el signo de porcentaje y dividimos por 100. Pero dividir por 100 es equivalente a mover el punto decimal a los dos lados izquierdos, por lo tanto, es equivalente a 0.18. Por supuesto, podemos verificar esta división en la calculadora. 18 dividido por 100 es 0.18. Y por lo tanto el factor de disminución, o b, sería igual a 1, 0.18, que sería 0.82. Cuando tengamos una carga exponencial, el factor de carga, o b, será menos de 1. A continuación, tenemos 3.7%. Así que decimalmente esto se dividirá 3.7 por 100. Mover el punto decimal a los dos lugares izquierdos teníamos 0.037 o, de nuevo, podemos ir adelante y verificar esto si queremos. 3.7 dividido por 100 es 0.037 y por lo tanto el factor de disminución es igual a 1, 0.037. Que sería igual a 0.963. Para las próximas dos filas, daremos la tasa de disminución como un decimal. Queremos convertir estos a porcentajes y luego, de nuevo, definir el factor de disminución. Bien, aviso cómo convertir un por ciento a un decimal. Dejamos el signo porcentaje y lo dividimos por 100. Y por tanto para convertir un decimal en un porcentaje, multiplicamos por 100 y agregamos un signo porcentaje. So 0.12, o 12 como porcentaje sería 0.12%, que sería 12 o 12%. Aviso, multiplicar por 100 es equivalente a mover el punto decimal a los dos lugares correctos. Y ahora para el factor de disminución tendríamos 1, 0.12, que sería 0.88. Siguiente, tenemos 0.085. Para convertir a un porcentaje, multiplicamos por 100. O mover el punto decimal a los dos lugares correctos, que nos darían 8.5%. Por supuesto, podemos comprobar esta multiplicación en la calculadora si lo deseamos. Aviso como 0.085x100 es 8.5 danos 8.5%. Y entonces para el factor de disminución tendríamos 1, 0.085, que sería 0.915. Y ahora para estos últimos dos ejemplos, daremos el factor de disminución, y pidemos encontrar la tasa de declaración como un decimal y un porcentaje. Así que hay una pareja de maneras de hacer esto. Podemos solo preguntarnos, ¿qué decimal nos daría el factor de disminución de 0.7? Bien, 1, 0.3 sería igual a 0.7 y por lo tanto R es 0.3 como decimal. Si necesitamos, podemos configurar esto como una ecuación donde B es igual a 0.7, y luego tenemos igual 1, R. Resultaríamos un hexanewton a ambos lados. Esto nos daría menos 0.3 igual R dividiendo ambos lados por 1. Y tenemos R igual 0.3, ¿cuál es la tasa de décima como decimal? Y por tanto, como porcentaje. Mover el punto decimal a los dos lugares correctos, esto nos daría 30% o 0.3 por 100 igual 30%. Y para nuestro último ejemplo,
tenemos un factor de disminución de 0.975, y por tanto 0.025 sería igual a 0.975. Por lo tanto, la tasa de décima como decimal es 0.025. O como una ecuación tenemos 0.975 igual 1, R, sustrato 1 en ambos lados. Esto nos da menos 0.025 igual R. Y dividiendo ambos lados por menos un hexasiemens más 0.025. Y para convertir a un porcentaje, multiplicamos por 100. O mover el punto decimal a los dos lugares correctos, danos un 2.5%. Espero que hayas encontrado esto útil.